Estamos en la columna habitual de los días viernes con la licenciada Nadia Pesina. Vamos a hablar de géneros y sexualidades en esta columna, en una semana donde hubo muchísimas novedades, donde también desde aquí, desde el programa, desde Turno Mañana, estuvimos realizando algunas entrevistas relacionadas, por ejemplo, a una de las fechas que conmemoramos en la Semana Mundial del Parto Respetado. Habíamos hablado el día lunes con Julieta Saulo, fundadora de Las Casildas. Bueno, también estuvimos haciendo mención a otros de los temas de los cuales Nadia nos va a desasnar y nos va a brindar información. Así que bienvenida al programa nuevamente, bienvenida a Turno Mañana. ¿Cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. ¿Cómo estás terminando esta semana? La verdad es que súper contenta porque han pasado muchas cosas. Obviamente me pongo contenta por las cosas que pasaron lindas, que hay que conmemorar y por las cuales hay que seguir luchando. Definitivamente pasaron cosas como la que escuchamos en el micro anterior, pero bueno, vamos a tratar de rescatar lo lindo de la semana. Totalmente, totalmente. Hoy vamos a hablar de derechos reproductivos, justamente, y derechos reproductivos y derechos sexuales en el marco también de lo que tiene que ver con esta Semana Mundial del Parto Respetado. Bueno, no es casual que lo hayas presentado como derechos reproductivos y de derechos sexuales, porque muchas de las conmemoraciones en este sentido, o de lo que se rescata en los derechos por los géneros y las sexualidades, es que primero viene la reproducción y luego viene la sexualidad, siendo que los hombres y mujeres, o varones y mujeres, nacemos sexuados como una primera instancia. Sí. Entonces, hablar de derechos sexuales, si bien se reconocieron después que los derechos reproductivos, es igualmente importante. Y en este sentido tenemos que conmemorar, ¿qué es un derecho sexual? Es tener la capacidad de disfrutar una vida sexual libremente, elegida, satisfactoria, y sin violencia, sobre todo, ¿no? Tener la posibilidad de elegir la sexualidad y vivir la sexualidad plenamente según las preferencias de cada uno o cada una, y siempre y cuando respetando a las otras personas, ¿no? Tal cual. Entonces, en ese sentido, esta semana tuvimos una nueva conmemoración del 17 de mayo, que es el día por la eliminación de la violencia contra los homosexuales, las lesbianas, la transfobia, y se conmemora el día en que se elimina la homosexualidad como una enfermedad mental. Sí. Se deja del listado de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Se deja de considerar una enfermedad mental. Luego pasa con la condición de transgénero, que también se elimina de una patología mental. Entonces, parece que hay personas que todavía no se enteraron de eso. No, por eso está bueno recordar. 17 de mayo se eliminó, en los 90 se eliminó, claro, la consideración de la homosexualidad como una enfermedad mental. Definitivamente, y no es casual que tampoco que digas eso. Yo recuerdo cuando yo soy nacida y criada acá y volví a Tierra del Fuego el año pasado. Y dos cosas que me impactaron mucho y que también los traigo a colación en la columna, es que el nivel de homofobia seguía estando latente en la gente, ¿no? La primera semana que llegué, venía caminando una persona, un varón, venía bien arreglado, un estereotipo de homosexualidad, y una persona baja la ventana del auto para gritarle, para agredirlo directamente. Un insulto. Un insulto, sí. No voy a decir cuál, ya sabemos todo cuál, pero lo insulta. Y yo me quedé impactada, ¿no? Qué necesidad de bajar, cuánta violencia uno puede tener, cuánta fobia, cuánta bronca puede tener uno para tomarse el trabajo de bajar la ventana del auto para insultar a una persona. Y eso pasó el año pasado acá en Río Grande. Acá en Río Grande, sí. No estamos hablando de otro lugar, de hace un montón de tiempo. No, y son prácticas que también en la cotidianidad, como hablábamos la semana pasada, estas micro referencias o micro estereotipos que tenemos, que son comunes, y tenemos que dejarlos de sentir como totalmente comunes. Lo mismo sucede con las personas transgénero, que también hoy en día tienen un montón. Ayer veía que en Rosario se
se aprobó el cupo de personas trans, el cupo laboral para personas trans. Que es algo que existe en muchas ciudades, pero que si efectivamente se aplica es otra cuestión. Pero bueno, vamos a sí, adaptándonos y tratando de adquirir estos derechos, o por lo menos plasmarlos en el papel para que luego se lleven a la práctica. Sí, y que si tenemos que hablar de un cupo todavía, como un cupo femenino, como un cupo trans o como un cupo de lo que sea, es porque efectivamente en la realidad no se cumple y realmente hace falta tener una medida o cuantificar de alguna manera eso, ¿no? Que no se está cumpliendo. O sea, allí ya entramos en otro tipo de discusión de las cuestiones políticas, pero evidentemente, como decís vos, hace falta ponerlo en un papel, ponerlo por escrito y bueno, y tratar de, en la medida de lo posible, hacer acciones para que eso se cumpla. Son medidas de discriminación positiva que implican la incorporación de las minorías a determinados espacios donde no están siendo reconocidas. Entonces, de alguna manera intentan ayudar. Otra de las cuestiones que está en los papeles y que muchas veces es vulnerada es lo que se conmemora justamente esta semana, que es el derecho a al parto respetado o parto humanizado. Existe una diferencia quizás un poco... es leve la diferencia quizás entre parto respetado y parto humanizado. Se cree que el parto humanizado implica, definitivamente implica el respeto, pero implica ir más allá y reconocer no solamente el hecho de parir, sino el hecho de todas las implicancias emocionales, de sociales, psíquicas y fisiológicas que tiene el momento del parto. Y si hace falta una ley en Argentina que tenga que hablar de parto humanizado, parto respetado, que esta ley existe desde el año 2004, es quizás porque se registran situaciones de violencia institucional, de violencia obstétrica también hacia las mujeres, ¿no? Esta semana, cuando comentaba y te presentaba al inicio de la columna, hablábamos con Julieta Saulo de las Casildas y nos decía que se iban a dar a conocer las primeras informaciones o una parte, digamos, una encuesta parcial de lo que viene realizando el Observatorio de la Violencia Obstétrica, y los datos que se dieron a conocer, la verdad que son alarmantes, como por decir que más de la mitad de las mujeres encuestadas fue víctima de violencia obstétrica. Sí, sí es preocupante. En el 2002 se encarga o se comienza con este programa nacional de salud sexual y procreación responsable, donde se intenta hablar no solamente del momento del parto, sino el momento, bueno, los anticonceptivos, la posibilidad de elegir cuántos hijos se tiene, cómo detener a sus hijos. Entonces implica un montón de cosas, y a mí, como decías, esta reglamentación de 2004 que termina, esta ley de 2004 que termina reglamentándose en 2015, ¿no? Y sabemos que para la aplicación específica de una ley en estos términos médicos tiene que ser reglamentada. Entonces pasó un largo tiempo hasta que se pudo empezar a pensar cómo se iba a hacer aplicar la ley de parto humanizado. En este sentido, y porque me parece que este ámbito nos permite visibilizar cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras condiciones, ¿no? Sí. Me parece importante reconocer que esta legislación, los invito a todos y a todas a leerlo, porque me parece fundamental que tengamos esta información, porque muchas veces se ven los vulnerados nuestros derechos porque no sabemos que los tenemos. Claro. Por eso también aplaudo la columna de Derecho Ciudadano que se hace, porque me parece que informarnos sobre esto también implica poder actuar correctamente y que no se vulneren nuestros derechos. Es la ley y que nos involucra en cualquier plano de la vida, ¿no? En la vida cotidiana. Definitivamente, todo el tiempo estamos atravesados por estas reglamentaciones, ¿no? Desde cruzar un semáforo rojo hasta ir a parir. La ley de parto humanizado es la 25.929 y son varios artículos, pero a grandes rasgos habla de la información que uno debe tener cuando va a parir, respecto a las intervenciones que se van a hacer sobre su cuerpo, respecto al estado de su bebé. Hay muchos
testimonios que dicen que no sabían qué había pasado con su bebé una vez que lo sacaron de su cuerpo, ¿no? Del cuerpo de la madre una vez que parió. Es terrible. Su hijo... Se llevan al bebé y no te informan a dónde lo llevan, para qué lo llevan, qué le van a hacer. Y la mamá queda minutos o incluso hasta horas sin tener contacto con el bebé, cuando también dicen y se sabe científicamente que la primera hora de vida es importantísimo el contacto del bebé con la mamá, ¿no? Y de ponerlo al pecho y de que sienta este contacto. Sí, definitivamente. Y también en ese sentido se tiene el derecho de respetar los tiempos del nacimiento, digo, estos partos inducidos que necesitan sacar al crío del cuerpo de la madre, no hay una necesidad más que la natural. Y en ese sentido también se debe acompañar la idea esta de regulación del parto humanizado tiene que ver con el acompañamiento de preparto, el parto, el posparto y todos los cuidados posteriores. Uh-huh. Después me pareció también muy importante reconocer o recalcar que la madre tiene la posibilidad y el derecho de estar acompañada en la sala de parto, sea cual sea el medio por el cual va a parir, sea cesárea o sea parto natural. Así que, y eso me pareció importante rescatarlo porque hay muchas veces que se vulnera este derecho, ¿no? Que se saca a los padres, se saca a la pareja. Claro, a la pareja, uh-huh. Se saca a la persona que decide acompañarlo. Dice que el único requisito para estar ahí adentro es presentar el documento nacional de identidad o firmar una declaración jurada que en menos de 48 horas uno va a presentar el documento. Entonces, solamente este es el requisito que se tiene y muchas veces se han sacado los padres o a las parejas del acompañamiento de la mujer que está por parir, donde tiene que tener un momento hermoso, un momento... Tal cual. Y un momento que debe ser muy importante, que es muy importante en la vida de la mujer, se transforma en una situación violenta, en una situación traumática. Esto que decías de la posición también para parir, la encuesta realizada desde las Casildas, desde la organización de las Casildas y dada a conocer esta semana, dice que el 70% de las mujeres no pudo elegir una posición para parir que les fuera cómoda, las acostaron en camillas, las conectaron a sueros, a cables y a algunas sin siquiera poder moverse, ¿no? Claro. Con las contracciones. Eso es uno también de los derechos que aparece en la legislación respecto a que la madre es la que tiene que estar cómoda, la madre tiene la posibilidad de elegir cómo empezar el trabajo de parto. Entonces, esas cosas es súper importante saberlo. Decías recién que es una situación muy violenta y tal cual está considerada dentro de las formas de violencia que de las que se habla en la ley 26485, que es la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y en este caso lo tipifica de dos formas: la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica, ¿no? La violencia contra la libertad reproductiva, hablando de esto de qué métodos anticonceptivos una decide tener, la libertad de elegir de poder abortar en sentido no punible o tener un aborto no punible, la posibilidad de elegir la cantidad de hijos que uno quiere uh-huh. tener y el espacio que debe haber entre ellos. Entonces, en ese sentido, y lo hago breve para terminar con un testimonio. Con un testimonio de una chica que me mandó ayer. Estuve pidiéndoles porque también es otra realidad con la que me encontré al volver a Río Grande. Vi este caso de discriminación, pero también veía un montón de mujeres que comentaban su experiencia en el parto y experiencias negativas, lamentablemente, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a lo que iba a decir de la libertad reproductiva, afortunadamente, y por eso también terminó bien la semana, ayer se absolvieron en un caso que venía siendo tratado desde el 2006, a dos mujeres que estaban imputadas por aborto clandestino.
en una causa que era por demás irregular, porque había comenzado su imputación por escuchas telefónicas que se estaban haciendo por un caso un caso penal. Sí, ¿no? por otro delito. Por otro delito. Y estas dos mujeres quedaron imputadas por aborto clandestino. Afortunadamente ayer fueron absueltas porque se consideró de que no había pruebas contundentes del embarazo y no había pruebas de que el aborto o que el feto haya estado vivo. Entonces, esos fueron los argumentos. Ahora bien, existe también una dificultad en esta jurisprudencia porque no se consideraron un montón de pruebas que había presentado la defensa de estas mujeres. Una de estas cuestiones es la posibilidad de tener amicus curiae, donde habían participado varias organizaciones nacionales e internacionales defendiendo la vida y la libertad de estas personas. Y no se tuvieron en consideración en la defensa, en la sentencia de los en la sentencia en el fallo judicial. Pero bueno, tenemos ahí, y esto para festejar, para celebrar una posibilidad de una nueva sentencia que nos permite seguir trabajando por la no punibilidad del aborto de las mujeres, la interrupción del embarazo. Tal cual. Bueno, afortunadamente estas dos mujeres, estas dos compañeras, vamos a decir, sin decir quiénes son, obviamente, fueron absueltas, y la verdad que desde aquí, desde FM 106.9, donde abordamos este tipo de temas también, y esto lo hago a nivel personal, quiero felicitar también a las integrantes de la organización La Hoguera, la organización feminista La Hoguera de la ciudad de Ushuaia y de Río Grande, por el acompañamiento también, ¿no?, que se le da a este tipo de casos, acompañamiento en todo sentido, asesoramiento jurídico y todo lo que implica también para una mujer verse involucrada en una causa penal por una cuestión que evidentemente, realmente debían ser absueltas. Así que felicitar también a las integrantes de La Hoguera. Y para finalizar, Nat, contanos cuál es el testimonio que recibiste ayer en este mini relevamiento que estuviste haciendo en lo que tiene que ver con experiencias femeninas. Antes que nada, gracias a quien me envió este mensaje, porque la verdad fue de los muchos relatos que he escuchado, fue el único que me pudo comentar de cómo es la posibilidad de tener un parto en casa, ¿no? Ella decidió con su compañero tener a su primera hija en su casa, pero se le dificultó porque no había parteras en la provincia de Tierra del Fuego. Ella es de Buenos Aires, pero está viviendo en Tierra del Fuego. Sí. Entonces, al no tener la partera, no se le dificultaba tener el parto domiciliario. Sin embargo, pudo contactarse con una partera de Buenos Aires, quien la estuvo acompañando durante todo el embarazo, con las preparaciones, por vía Skype, por teléfono, acompañándola. Y una semana antes de la fecha probable de parto, la partera viajó. Cuando ya estuvo acá, se empezaron a hacer todos los tratamientos para el parto. Y tuvo 24 horas de trabajo de parto esta chica, porque querían que naciera en la casa, ¿no?, sin la intervención de las instituciones médicas. Pero la bebé estaba colocada en una posición que dificultaba el movimiento y dificultaba tenía que hacer mucho más trabajo, iba a pasar mucho más tiempo para que ella nazca. Entonces tomaron la decisión de ir a una institución para terminar con el trabajo de parto. Sí, además, todo se puede controlar en la medida que no haya riesgo ni para el bebé ni para la mamá, ¿no? Exactamente, y esa es una de las posibilidades que permite el parto domiciliario. Nunca se dice, no es un capricho, es una posibilidad que tienen las mujeres para tener un parto que ellas quieran, ¿no? Y terminaron yendo a la institución donde tuvieron a su bebé. Y en esta experiencia, contaba que lo sacaron al padre de la bebé, lo sacaron a su compañero. Es una de las cosas que ella criticaba,
También dijo, bueno, que no era lo mismo que parir en su casa porque implicaba un trato más despersonalizado, era bastante más frío, pero bueno, lo tuvieron que hacer ahí, la tuvo por cesárea. Y también otra cosa que me dijo que por ahí estaría bueno para mejorar es el hecho de poder generar el contacto piel con piel entre la madre y el bebé apenas nace. Bien. Pero bueno, son cosas por las que hay que seguir luchando. La verdad le agradezco muchísimo por este hermoso testimonio. Si ella me permite, después lo vamos a colgar en el Facebook, así también con todos los otros que vayan llegando a medida que la gente quiera compartir su experiencia de parto y hacer sus recomendaciones.